El Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a iniciar con el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los capítulos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Capítulo número 2. La visita de los magos. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Matanza de los niños. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que tentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Capítulo número 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: Permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Capítulo número 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: A sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria,
y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Reflexión. Tomado de El ministerio Aviva Nuestros Corazones de nuestra hermana Débora de Rivera. Hoy damos inicio al Nuevo Testamento. ¡Qué emoción! Ayer terminamos Malaquías y el día de hoy, al pasar a la siguiente página para empezar Mateo, acabas de pasar así 400 años de silencio. Aproximadamente por este periodo, Dios no levantó a ningún profeta en Israel. Además, hace poco el pueblo de Dios acaba de ser conquistado por el Imperio Romano. ¿Qué gran mensaje interrumpiría estos 400 años de silencio? Sin dejar pasar más tiempo, entremos en materia. El libro de Mateo inicia así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Creo que el autor de Mateo es muy intencional en iniciar el libro de esta manera. El pastor Sugil Michelin, en la introducción al libro de Mateo en la Biblia devocional Mujer Verdadera, nos dice: de esta forma presenta a Jesús como el Mesías que anunciaron los profetas, en quien se cumplen las promesas de los pactos de Dios con Abraham y David. ¿Tú lo recuerdas? Echamos un vistazo rápido para refrescar la memoria. Abre tu Biblia o toma nota para que revises las siguientes citas. Pacto de Dios con Abraham, Génesis 17, 4-5. Pacto de Dios con David, 2 de Samuel 7, 12-16. Siendo sincera, no nos conviene continuar si no has ido a tu Biblia a leer las dos citas anteriores. ¿Ya las leíste? Ok, ahora que refrescamos la memoria podemos continuar. Vimos en las citas anteriores que a Abraham se le promete una simiente. A David se le promete un hijo al cual Dios le establecería el trono de su reino para siempre. El autor de Mateo conoce estas profecías y confirma que se cumplen en Cristo al escribir libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿No es esto asombroso? Sin lugar a dudas, iniciamos el Nuevo Testamento confirmando que ciertamente Jesucristo ha venido a ser el cumplimiento de esa promesa que Dios le dio a Abraham y a David en su tiempo. Afirmamos esta verdad en versículos específicos de los 4 capítulos que estamos viendo hoy. Esto con una frase particular que se repite de diferentes maneras. ¿La notaste? Así es, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aprovechamos que venimos frescas habiendo leído a los profetas para recordar 4 de estas profecías que Mateo nos enseña que se cumplen en Cristo. Será excelente si tú puedes profundizar en las otras que Mateo menciona. Te invito a tener tu Biblia abierta en el libro de Mateo. 1. El nacimiento de Jesucristo. Lee Mateo 1 del 21 al 23. Ahora veamos lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Más adelante en Lucas veremos detalles del nacimiento de Jesús. Por lo pronto, Mateo en su relato hace referencia a la profecía de Isaías. Me encanta que es intencional en citar la palabra misma y lo dicho por los profetas. Con esto no queda duda de que ciertamente Jesús es ese niño concebido por una virgen cuyo nombre es Emmanuel. Jesucristo es el Mesías prometido. 2. El lugar en donde nacería Jesucristo. Lee Mateo 2 del 5 al 6. Ahora, ¿recuerdas lo que dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata,
aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Nuevamente, Mateo en este detalle es intencional en mencionar otra referencia al Antiguo Testamento. En este caso, para hablar del lugar en donde nacería ese guiador que apacentará a Israel. Al preguntar por él a Herodes, hicieron referencia al rey de los judíos, Mateo 2:2. Y Herodes, al consultar con los sacerdotes y escribas, hablan claramente que habría de ser en Belén de Judea. Otra profecía confirmada. Jesucristo es el Rey. 3. El hijo llamado de Egipto es Cristo. Lee Mateo 2:15. Ahora sorpréndete conmigo al ver Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta fue una de las referencias de Mateo al Antiguo Testamento que más llamó mi atención. Cuando leemos Oseas 11:1 y vemos las palabras, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Recuerdas quién fue liberado de la esclavitud de Egipto? Correcto. Si recordamos la historia en Éxodo, Israel será lo primero que se viene a nuestras mentes cuando vemos que el profeta Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, Mateo usa este mismo versículo para referirse a que Jesús es ese hijo llamado de Egipto. Jesucristo es el mejor hijo, el mejor Israel. 4. Jesucristo es luz en tinieblas. Lee Mateo 4 del 14 al 16. Ahora leemos juntos Isaías 9 del 1 al 2. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. En esta porción de Mateo vemos el principio del ministerio de Jesús. Así como fue luz en ese momento en Galilea, también es luz hoy para todo el que cree en Él como Hijo de Dios. Jesucristo es la luz misma que necesitamos en nuestras vidas. No la buscamos por los beneficios que Él nos pueda dar, sino porque Él mismo es luz, es guiador de su pueblo, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16. Lo que más queda grabado en mi corazón al ver todos estos contrastes que Mateo hace es la realidad de que ciertamente la historia de la Biblia nos habla de ese Mesías que habría de venir a restaurar. Y todas estas promesas se cumplen en Jesucristo. Ahora, te pregunto, ¿has creído en Jesús como el Mesías prometido? ¿Qué te asombra hoy del carácter de Dios al ver las profecías cumplidas en Cristo? Reflexionemos en estas preguntas y vamos a seguir estudiando cómo todas las profecías que hemos estudiado en el Antiguo Testamento se cumplen fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Que tengan todos un lindo día. Que el Señor les bendiga.